Vamos a abordar todo lo relativo a la orden de 29 de septiembre, la 1030/2021, publicada en el BOE el día 30 de septiembre de 2021, en la cual se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lo primero que debéis saber es que el artículo 1 impone un ámbito de aplicación tremendamente amplio, porque afecta a todas las entidades que integran el sector público y a cualesquiera otros agentes implicados en la ejecución de este Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como perceptores de fondos. Con lo cual, ya veis que el impacto subjetivo es tremendamente amplio. Las cuestiones que se plantean son de muy diverso alcance y contenido, pero nos vamos a centrar especialmente en lo relativo a cómo llevar a cabo todas las medidas oportunas para lograr generar un verdadero sistema que aborde la detección, la corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses. Fundamentalmente es el artículo 6 el que plantea unas obligaciones que están sometidas a un plazo tremendamente breve, un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la presente orden, que fue al día siguiente, o en su caso desde que se tenga conocimiento de la participación en la ejecución en el plan. Es decir, de que se nos diga que somos una entidad que va a gestionar estos fondos, va a ejecutar, etc. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que hay que aprobar un plan de medidas antifraude. Un plan de medidas antifraude que yo entiendo que tiene que ser ad hoc, tiene que ser para cada entidad, porque cada entidad va a tener intereses diferentes. Unas se gestionarán subvenciones, otras ejecutarán subvenciones y otras licitarán contratos públicos, por ejemplo. Y en definitiva, lo que necesitamos es establecer un sistema que garantice que todas esas fases, esa prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés están garantizadas. Yo creo que hay una primera cosa que se nos impone y es la de llevar a cabo un autodiagnóstico. Es decir, valorar, según el anexo 3C y B5, si estamos llevando a cabo unas medidas que garanticen que estamos previniendo, estamos pudiendo detectar y sobre todo estamos pudiendo corregir todas estas incidencias. Tened en cuenta que hay un anexo, el 2B5, que ya incluye un conjunto de preguntas. Nosotros entendemos que este conjunto de preguntas es de mínimos, ya lo dice completamente el propio artículo 6 en el apartado 4, ¿no? En el que se señala que esta elección de medidas quedan a juicio de cada entidad. Es decir, estamos en un nivel de mínimos, es lo que tenéis que pensar. Lo que pasa es que dentro del nivel de mínimos va a depender mucho quiénes somos y hasta dónde hemos llegado y qué queremos hacer, ¿no? Yo creo que es la oportunidad, por cierto, para configurar un verdadero sistema de integridad como bien hecho. Tened en cuenta que hay una serie de actuaciones obligatorias. Hemos dicho aprobar este plan de medidas antifraude en el plazo que hemos comentado, pero fijaros cómo impone la necesidad de evaluar el riesgo de fraude. Y esto habrá que tener en cuenta qué tipo de actividades existen y qué posibles indicadores podemos determinar a priori, incluso a la vista de nuestra experiencia previa, si hemos tenido algunos casos de riesgo, puede haber. Habla de la DACI, ¿no? De esa declaración de ausencia de conflicto de interés, que sí, que es interesante, pueden existir 1000 modelos, de hecho hay unos modelos comunitarios, pero yo creo que lo relevante es tener en cuenta cómo diseñar un buen procedimiento sencillo, ágil, adecuado a cada entidad, al tamaño de la entidad, a la estructura de la entidad, en el que podamos representar qué va a ocurrir desde el inicio de esa actuación o actividades preventivas, en el que los propios empleados públicos puedan poner de manifiesto que están incluidos en esta situación y cómo se va a gestionar esas declaraciones, qué va a pasar. Yo creo que es muy relevante que las personas sepan cuándo pueden estar incursos en un posible conflicto de interés y cómo se va a llevar a cabo ese procedimiento. Creo que, como veis, tenemos en los sistemas de evaluación de riesgo de fraude la famosa declaración de ausencia de conflicto de interés y el procedimiento para abordarlo. Y luego, fijaros cómo se nos dice que queda a juicio de la entidad el resto de medidas a adoptar, sin perjuicio de que este artículo 6, apartado 5, ya fija la necesidad de estructurar el plan de una manera muy concreta. Ya estamos comenzando a ver algunas guías, algunas ciertamente bien hechas, que lo que nos plantean es estructuras, contenidos mínimos, estándares mínimos, por lo tanto, que luego vamos a tener que redactar, que vamos a tener que trabajar, ¿no? Va a haber una serie de estructura que viene, como digo, además de estas propias guías que ya nos están dando muchas pistas, enfocadas por el propio instrumento, por esta propia orden, ¿no? Que lo que nos plantea es que todo tiene que girar en torno al ciclo antifraude, o sea, habrá que desarrollar cada uno de esos aspectos,
que hay que establecer medidas de evaluación del riesgo, del impacto, de la probabilidad de riesgo de fraude en los procesos que son clave, ¿no? Subvenciones, contratos, y va a ser diferente. Y por cierto, planes que tienen que estar vivos, porque ya nos dice que tiene que ser objeto de una revisión bienal o, en su caso, revisión anual, ¿no? Nos plantea la necesidad de definir medidas preventivas, ya veis, no solo aquellas, como veréis, que también tienen que recoger la fase de qué ocurre cuando algo ha sucedido, cuando hemos detectado ya que hay una serie de casos o de riesgos posibles que ya se han sucedido, ha sucedido ese indicador, ha salido en rojo. ¿Cuáles son esas medidas preventivas proporcionadas que vamos a adoptar para prevenir, para reducir el posible riesgo de fraude? Que vamos a tener que plantear también medidas coercitivas. Es decir, una vez que ya lo hemos detectado, y esto es algo que en la administración a veces no ocurre, ¿cómo vamos a actuar? Está claro que no vamos a financiar, en esos casos de esos contratos tendremos que sacar de la financiación comunitaria los posibles casos en los que pueda haber habido fraude, porque si no, nos dicen esas directrices de la Comisión Europea en relación con los fondos europeos que habrá un 100% de corrección financiera. Con lo cual, ¿cómo vamos a aplicar medidas correctivas? ¿Cuáles van a ser? Habrá que tener también en cuenta cuáles van a ser los procedimientos de seguimiento para saber efectivamente dónde estamos, y también esos mismos procedimientos de seguimiento tendrán que tener un conjunto de medidas de autorrevisión que hagan ese documento vivo, que hagan replantearse, ¿no? qué es lo que se ha hecho. Está claro, insisto, que los conflictos de interés van a ser una parte importante de esos planes, pero que también hay muchas más cosas. De hecho, cuando vemos el propio formulario, en el fondo nos está dando la pista, como bien refieren las guías, de todo el trabajo que hay que realizar, de esa declaración de máximo nivel, de ese código ético que tenga la entidad, los itinerarios de formación. Habrá que construir, a propósito, ad hoc, itinerarios de formación. Habrá que definir esos mapas de riesgo, habrá que definir esas banderas rojas, esos sistemas o indicadores de alerta que nos vayan a servir para identificar cuándo estamos ante un posible riesgo. Y habrá que organizar todo eso. Habrá que organizar quién evalúa, quién examina estas denuncias, cómo se va a dar cauce a las mismas y, en definitiva, como veis, un conjunto de medidas muy completo, integral, que va a haber que adoptar en un plazo muy breve y que yo creo que es importante que no solo van dirigidas al plan, sino que en general todo lo que tenga que ver con los fondos europeos ahora y siempre va a tener que estar bien regulado, bien trabajado, bien organizado en la entidad. Ya tenemos algunos casos en el que hay entidades que tienen cierto nivel de desarrollo, les falta completar algunas fases, y hay otras que, por suerte o desgracia, nunca hay mal momento, pues ahora tienen que comenzar de cero, a comenzar a realizar ese gran paquete. Así que nada, espero en estos 8 minutos haber dado un poco esa visión general de para quién, todo el sector público, para cuándo, en esos 90 días, y el qué, cuál es el contenido básico que tiene que tener ese plan, qué instrumento hay que incluir. Tened en cuenta que va a haber unas áreas que van a tener más riesgo que otras, las subvenciones, la contratación, todo eso además por sí solo no sirve contar con alguien que solo sepa de contratación, porque hay mucho más que pasa con el personal, que pasa con el modelo de gobernanza que se adopte para cerrar ese ciclo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.